Decían que era demasiado viejo, que no podía entender el mundo moderno, que mis ideas estaban anticuadas, que mi tiempo había pasado. Pero quienes más me dolieron fueron las personas en quienes más confiaba. Mi propio hijo, Tom, el niño al que vi crecer, el niño al que apoyé en cada paso del camino, me miró un día y dijo algo que nunca olvidaré. Papá, no lo entenderías. Eres demasiado mayor para esto. Esas palabras me impactaron más que cualquier fracaso que hubiera enfrentado. No porque fueran malas, sino porque eran ciertas a sus ojos. Para él, yo estaba obsoleto. Un hombre que había pasado toda una vida trabajando con sus manos, resolviendo problemas, haciendo sacrificios, de repente reducido a nada más que un observador, una sombra de lo que una vez fui. Y sin embargo, algo en mi interior brilló. No era ira, no era resentimiento, era determinación. Una determinación serena e inquebrantable. Comprendí que no se trataba de demostrarle que estaba equivocado. Se trataba de mostrarle la verdad que se negaba a ver, que la experiencia no se compra, que la sabiduría no se mide con títulos ni títulos, y que la verdadera habilidad nace de años de afrontar desafíos y nunca rendirse. Decidí actuar, lentamente, con cuidado, en silencio. Se forjó un plan que no solo cambiaría su vida, sino también la mía. Y cuando finalmente vio lo que había hecho, cuando comprendió la profundidad de mi conocimiento, la fuerza de mi determinación, se quedó atónito, humillado. A veces, quienes más dudan de ti son quienes más necesitan tus lecciones. Y a veces, quien cree saberlo todo, es quien aprenderá la lección más difícil de todas. Nunca fui un hombre de grandes títulos ni de éxitos ostentosos. Mi vida siempre se había basado en el trabajo constante, en dedicarle horas, en asegurarme de que mis seres queridos tuvieran lo que necesitaban, incluso si eso significaba que yo carecía de todo. Crecí en un hogar pequeño y modesto, donde los sueños a menudo superaban la realidad. Las paredes eran delgadas, el techo a veces goteaba, pero era cálido, con el tipo de amor que el dinero nunca puede comprar. Mi padre me había enseñado que un buen día es aquel en el que das más de lo que recibes. Y mi madre me había enseñado que la dignidad se gana con esfuerzo, no con elogios. Esas lecciones me acompañaron, moldeando cada decisión que tomé. Pasé décadas trabajando en empleos que no salían en los titulares, pero que me permitían pagar las cuentas. Arreglaba cosas que estaban rotas, resolvía problemas que nadie más quería manejar y me desvelaba preocupada por las facturas, el futuro y mi familia. Tenía las manos ásperas por años de trabajo, la espalda un poco rígida por las largas horas de pie, pero lo llevaba todo con orgullo. No necesitaba el reconocimiento, necesitaba los resultados, mi familia alimentada, un techo sobre nuestras cabezas y la tranquilidad de saber que estaba haciendo lo correcto. Tom era mi orgullo y mi alegría, pero también mi reto. Desde que nació, intenté darle todas las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que tuviera opciones, que soñara a lo grande, que se lanzara al mundo sin miedo. ¿Y lo hizo? Era brillante, listo y ambicioso. Recuerdo las noches que me quedaba despierta ayudándolo con los proyectos del colegio, explicándole cosas que ni siquiera yo misma entendía del todo, solo para ver cómo sus ojos se iluminaban de comprensión. Lo vi graduarse, conseguir su primer trabajo, mudarse a su primer apartamento. Cada logro me llenaba de una silenciosa satisfacción. Cuando Tom vino a mí un día con una nueva idea, una startup tecnológica que, según él, cambiaría el mundo, sentí esa familiar chispa de orgullo. Era ambicioso, sí, pero tenía la pasión, el empuje y la mente para crear algo extraordinario. Le ofrecí mi ayuda. Solo una sugerencia aquí, un consejo allá. Le dije, con delicadeza, que había pasado años entendiendo cómo funcionaban las empresas, cómo trabajaba la gente, cómo se podían aprovechar las oportunidades. Pero me despidió con una sonrisa burlona. «No lo entenderías, papá», dijo. «Eres demasiado viejo para este mundo». Recuerdo estar sentado allí,
atónito por un momento, no por el insulto, aunque me dolió, sino por la incredulidad en su mirada. Realmente creía que no podía comprender el mundo en el que se movía. Los gadgets, las aplicaciones, la cultura acelerada de las startups. Pensaba que me superaban. Y por un instante fugaz me pregunté, ¿de verdad era demasiado viejo? ¿Demasiado desfasado? ¿Demasiado lento? Pero entonces lo miré, al niño que había criado hasta convertirlo en un hombre, y comprendí algo importante. No se trataba de edad, se trataba de percepción, y la percepción se puede cambiar. Empecé a observar la startup de Tom en silencio, sin hacerme notar. Observé cómo trabajaba el equipo, dónde se desperdiciaba dinero, dónde se podían simplificar los procesos. Noté pequeñas ineficiencias que él pasaba por alto en su entusiasmo por innovar. Recordé todos los años que había dedicado a resolver problemas, corregir errores y hacer que los sistemas funcionaran. Y comencé a formular un plan. No iba a sermonearlo. No iba a confrontarlo. No iba a demostrarle que se equivocaba con palabras. Se lo demostraría con hechos. Le demostraría que la experiencia, la planificación cuidadosa y la firmeza podían lograr resultados tan buenos como las ideas brillantes y la energía juvenil. Invertí discretamente en su empresa, no para tomar el control ni para robarla, sino para tener la capacidad de guiarla sutilmente, de forma invisible. Contacté con antiguos contactos, personas que confiaban en mí y respetaban mi trabajo a lo largo de los años. Encontré maneras de reducir gastos innecesarios, agilizar las operaciones y optimizar los procesos sin llamar la atención. Cada pequeño cambio era como un susurro, sutil pero poderoso. Y mientras veía cómo la startup empezaba a funcionar con más fluidez, sentí una silenciosa emoción. No se trataba solo de negocios. Se trataba de una validación, no de mi ego, sino de toda mi vida de trabajo, mis conocimientos, mis años de esfuerzo. Se trataba de demostrarle a Tom, y quizás incluso de recordarme a mí mismo, que lo que realmente importa no es la edad, sino la sabiduría, la resiliencia y la capacidad de actuar cuando hace falta. Mi vida familiar, antes un ritmo sencillo de tareas, trabajo y familia, se llenó de esta nueva energía. Vivía con un propósito que no había sentido en años, sabiendo que cada decisión cuidadosa que tomaba me llevaba a algo más grande. Y aunque Tom desconocía mi participación, pude ver cambios sutiles. La eficiencia mejoraba, la moral del personal se estabilizaba. Surgían pequeñas ganancias donde antes había caos. Era una fuerza silenciosa en un mundo que una vez me había ignorado. Y en ese trabajo silencioso e invisible, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza abstracta de sueños incumplidos, sino la esperanza tangible y poderosa de demostrarle, no solo a mi hijo, sino a mí misma, que la experiencia de la vida es una fuerza a tener en cuenta. Todo cambió el día que me di cuenta de que Tom no solo me ignoraba, sino que me subestimaba. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que quizás era solo una etapa, un momento de arrogancia juvenil, un hijo que intentaba resolver su propia vida. Pero cuanto más lo analizaba, más me daba cuenta de lo serio que era. Cada sugerencia que hacía, cada ofrecimiento de ayuda, era recibida con un desdén cortés o una irritación apenas disimulada. No veía el valor de mi experiencia. No entendía que las décadas que pasé trabajando, resolviendo problemas, negociando y tomando decisiones difíciles, me habían dado habilidades que no se podían enseñar en un aula ni descargar de Internet. No solo fue doloroso, sino alarmante. Tom era un joven brillante, sí, pero ser brillante por sí solo no basta. Tenía las ideas, las habilidades de programación, la visión, pero carecía de la base, la estructura y la perspicacia necesarias para que esas ideas fueran sostenibles. Observé cómo los pequeños errores se acumulaban. Gastar de más en tecnología innecesaria, contratar gente más por su imagen que por sus habilidades, no negociar los contratos adecuadamente. Cada paso en falso amenazaba con desmantelar el negocio que tanto le había costado fundar.
y, cada vez que sugería una solución, me ignoraba con una sonrisa forzada y un gesto de la mano, como diciendo: «Esto está por encima de tu nivel salarial, papá. Hazte a un lado». La tensión en casa empezó a crecer. Lo que antes eran cenas tranquilas y cálidas se convirtieron en asuntos silenciosos, con el aire cargado de palabras no dichas. Tom no pretendía hacerme daño, lo sabía. Simplemente no podía ver más allá de su propio orgullo, de su propia emoción por su nueva aventura. Y, sin embargo, ese despido lo lastimó más que cualquier fracaso financiero. Me había pasado la vida enseñándole valores: paciencia, diligencia, respeto por la experiencia. Y aquí, en el único aspecto donde mis conocimientos podrían haberlo guiado al éxito, estaba ciego. Una noche, la confrontación llegó a su punto álgido. Tom se paseaba por su pequeña oficina en casa, discutiendo con uno de sus empleados sobre una decisión sin importancia. El estrés era palpable, la tensión, densa. Me apoyé en la puerta, con ganas de decir algo, cualquier cosa para ayudar. «Tom», comencé con suavidad, «quizás podríamos...» «No lo entiendes», espetó girándose para mirarme. «Esto es un negocio moderno. Eres de otro mundo. No lo entenderías ni aunque lo intentaras». Me quedé paralizada, mientras las palabras resonaban en mi mente. No solo un rechazo a mi consejo, sino un rechazo a toda mi vida, a toda mi experiencia. «De otro mundo», dijo. Esa frase permaneció en el aire mucho después de que saliera de la habitación. Pensé en cada año que había pasado trabajando, en cada problema que había resuelto, en cada mano que había estrechado, en cada lección que había aprendido con sudor y esfuerzo. ¿Cómo podía pensar que todo eso no significaba nada? No fue solo un golpe personal. Fue un desafío que me arrojaron a los pies. Por primera vez en años, sentí esa antigua chispa de fuego dentro de mí, esa determinación profunda e inquebrantable que me había ayudado a superar innumerables dificultades. Sabía que podía ayudarlo. Sabía que tenía el conocimiento para corregir los errores, para guiar a la empresa hacia la estabilidad, para mostrarle lo que le faltaba. Pero él tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que aprender la lección no con palabras, sino con el innegable poder de los resultados. Entonces me di cuenta de que el conflicto no era solo un asunto de negocios. Se trataba de respeto, confianza y reconocimiento. Se trataba de demostrar que la sabiduría y la experiencia aún importaban en un mundo obsesionado con la juventud y la novedad. Se trataba de mostrarle a Tom, y quizás recordarme a mí mismo, que la edad no es una limitación, que el valor de una vida bien vivida no se mide solo por las tendencias o la tecnología. Y, sin embargo, el camino por delante era traicionero. No podía confrontarlo abiertamente. Cualquier desafío directo lo pondría a la defensiva. Podría abrir una brecha entre nosotros o, peor aún, haría que rechazara mi ayuda por completo. Necesitaba sutileza, precisión, estrategia. Las mismas herramientas que había perfeccionado durante décadas a lo largo de mi carrera. Tenía que convertirme en la mano invisible, la fuerza silenciosa que guiaría a su empresa en la dirección correcta, sin advertirle de mi intervención hasta el momento oportuno. Había más en juego que nunca. Un paso en falso, un error de cálculo, y podría perder no solo la oportunidad de enseñarle, sino también la de proteger el negocio en el que había puesto todo su corazón. Sabía que si fracasaba, quizá nunca me lo perdonaría. O peor aún, quizá nunca comprendería la verdad, que mis años de trabajo, mis sacrificios y mis ideas no eran reliquias de una época pasada, sino herramientas de inmenso valor que podrían forjar su éxito. Así que empecé a observar. Observé cada decisión que tomaba, cada reunión que celebraba, cada pequeño problema que se convertía en uno más grave. Estudié a los empleados, el flujo de caja, los ciclos de desarrollo de productos, y lenta y metódicamente comencé a formular un plan que me permitiera intervenir, no como un padre sermoneando a su hijo, sino como una guía que pudiera corregir errores y optimizar las operaciones sin confrontación.
El conflicto se había arraigado. No era solo un choque generacional, sino una batalla entre el orgullo y la sabiduría, la juventud y la experiencia, la incomprensión y la claridad. Tom creía ser intocable, tener todas las respuestas y que su mundo le pertenecía por completo. Yo sabía que no era así, y estaba decidido a mostrarle la verdad de una manera que jamás pudiera ignorar. Esto no era venganza, era educación. No se trataba de demostrarle que estaba equivocado, sino de demostrar que la experiencia de la vida no se puede ignorar. Y el momento en que finalmente se dio cuenta, cuando se levantó el velo y vio los resultados de mis silenciosas intervenciones, ese momento lo cambiaría todo. Después de esa confrontación, las cosas cambiaron de una manera que no pude ignorar. La tensión en casa ya no era sutil. Se cernía sobre cada interacción, pesada y sofocante. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, invisible, infravalorado y, sin embargo, más decidido que nunca. Cada día veía a Tom dirigir su startup con una mezcla de orgullo e inexperiencia, con una confianza que rozaba la temeridad. La energía que debería haber sido inspiradora se convirtió en una fuente de ansiedad. Vi cómo se formaban las grietas, presupuestos mal gestionados, contratos desatendidos, problemas de comunicación con los clientes y empleados cada vez más frustrados por la falta de estructura. Pero no se trataba solo del negocio, sino de nuestra relación. El hijo que había criado, guiado y apoyado era ahora alguien que apenas reconocía los años de arduo trabajo que había dedicado a formarlo. Recordé las incontables noches que me había quedado despierta, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Matrículas escolares, clases particulares, regalos de cumpleaños, orientación moral, incluso consejos sobre la vida y la integridad. Y ahora, cuando le ofrecí la sabiduría que había adquirido tras décadas de lucha, me ignoró como si fuera irrelevante. Ese rechazo le dolió más que cualquier pérdida financiera. Empecé a cuestionarme, como cualquier padre, ¿le había fallado de alguna forma invisible? ¿Era culpa mía que no reconociera el valor de la experiencia? Cada día sentía el peso de estas dudas, pero junto a ellas ardía un fuego. Me negaba a dejar que el orgullo o la ira dictaran mis acciones. Necesitaba un plan, una estrategia, una forma de guiarlo sin despertar su actitud defensiva. Así que empecé poco a poco. Lo observaba todo. Observaba cómo gestionaba las llamadas de los clientes, cómo delegaba tareas, cómo reaccionaba ante los desafíos. Tomaba notas mentales detalladas, a veces garabateando recordatorios y observaciones a altas horas de la noche, mucho después de que él se hubiera acostado. Cada paso en falso, cada detalle pasado por alto, era una pista más, una oportunidad más para comprender las deficiencias de su enfoque. Y luego llegaron los momentos más dolorosos, no en el ámbito empresarial, sino en las interacciones personales. Una noche, intenté sentarme con él a cenar y, casualmente, le sugerí una forma de optimizar las operaciones. Tom, ¿has considerado renegociar los contratos con los proveedores? Se pueden ahorrar costes si... No lo entiendes, papá, lo interrumpió, con los ojos encendidos de irritación. Dirijo una empresa de tecnología, no un taller. No lo entenderías. Sentí un dolor profundo en el pecho, la punzada del rechazo, aguda y fría. Esa palabra, no lo entendería, se repetía una y otra vez en mi mente. Pero no respondí con ira. No discutí, simplemente asentí y lo dejé ir, ocultando mi frustración tras una máscara de paciencia. Sin embargo, por dentro, estaba planeando. Cada insulto, cada desdén, se convertía en combustible para la determinación que poco a poco se convertía en un plan de intervención. Al mismo tiempo, sentía una persistente sensación de soledad. No tenía con quién compartir estos pensamientos, ni mis amigos, ni mis colegas, ni nadie que pudiera comprender de verdad la combinación de orgullo, preocupación y dolor que sentía. Era una soledad dolorosa y esclarecedora a la vez. En esa quietud, comprendí algo crucial.
No podía confiar en que Tom buscara consejo voluntariamente. Si la empresa y nuestra relación quería sobrevivir, tenía que actuar con discreción, estrategia y decisión. Una noche, sentada en mi escritorio revisando los informes de negocios de Tom, me di cuenta de la magnitud de la situación. Tenía los recursos, la experiencia y los contactos para marcar la diferencia, pero tenía que hacerlo sin que él lo supiera. No sería fácil. Tendría que invertir en su empresa en secreto, influir en las operaciones entre bastidores y guiar las decisiones sin siquiera ser el centro de atención. Me sentía como si estuviera en la cuerda floja, pero había demasiado en juego como para dudar. Cada decisión que Tom tomaba ahora pesaba más allá de las cifras de una hoja de cálculo. Sentía la presión de la responsabilidad, una mezcla de miedo y determinación. Un paso en falso y el negocio podría quebrar, o peor aún, podría sentirse traicionado si descubría mis acciones prematuramente. Pero si tenía éxito, si impulsaba con cuidado la estabilidad de la empresa, no solo salvaría su negocio, sino que le enseñaría una lección que no podría ignorar, que la sabiduría y la experiencia, aplicadas con paciencia y estrategia, tienen un poder que la edad no puede disminuir. Y así, el escenario estaba preparado. La lucha silenciosa había comenzado. El hijo que me había despedido, el joven emprendedor tan seguro de sus capacidades, pronto se enfrentaría a una verdad indiscutible. Y yo, el padre a quien él subestimaba, me aseguraría de que, cuando llegara la revelación, lo dejara atónito, humilde y finalmente consciente del valor que siempre había tenido, no solo como padre, sino como persona que había vivido, aprendido y resistido. Los días se convirtieron en semanas, y continué mi observación silenciosa, manteniendo mis intenciones ocultas. Cada correo electrónico que Tom enviaba, cada reunión que tenía, cada decisión que tomaba, tanto pequeños éxitos como errores evidentes, se convertían en piezas de un rompecabezas que poco a poco iba aprendiendo a resolver. Cuanto más observaba, más claro me parecía que su pasión era innegable, pero su enfoque carecía de previsión. Tenía energía y entusiasmo, sí, pero era ciego a las consecuencias de un descuido, y me di cuenta de que, si no se controlaba, la empresa que siempre había esperado que le enorgulleciera podría derrumbarse por completo. Fue doloroso verlo luchar, sabiendo que tenía las herramientas para ayudarlo, pero la moderación se convirtió en mi aliada. Tuve que dejarlo vacilar, lo justo para ver las deficiencias, lo justo para entender cómo intervenir sin despertar su actitud defensiva. Esa noche me encontré en la penumbra de mi estudio, examinando minuciosamente balances y facturas de proveedores. Las cifras presentaban un panorama de riesgos y oportunidades. Podría reestructurar ciertos acuerdos, optimizar las operaciones y recortar costos innecesarios, pero tendría que hacerlo con discreción, casi de forma invisible, para que, cuando los cambios surtieran efecto, fueran más elocuentes que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Y entonces llegó el primer desafío que realmente puso a prueba mi paciencia y determinación. Uno de los clientes clave de Tom había amenazado con cancelar un contrato por incumplimiento de una fecha límite. Podía sentir la tensión en toda la ciudad mientras él caminaba de un lado a otro durante una llamada. Su frustración era palpable incluso por teléfono. Normalmente habría intervenido de inmediato, ofrecido un consejo o llamado a alguien que pudiera suavizar las cosas, pero esta vez guardé silencio. Dejé que navegara la tormenta solo, resistiendo el impulso de intervenir. Me dolía el corazón al imaginar las consecuencias, pero me recordé a mí misma. La lección tenía que ser su descubrimiento, no el mío. Aún así, no podía ignorar el miedo que me atormentaba a altas horas de la noche. ¿Y si descubrían mis sutiles intervenciones demasiado pronto? ¿Y si malinterpretaba mis acciones y se sentía traicionado? La idea de que pensara que había manipulado a su empresa, incluso con las mejores intenciones, me pesaba. Cada decisión ahora conllevaba tanto riesgo como esperanza, como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. A pesar de la tensión,
empezaron a surgir pequeñas victorias. Reestructuré discretamente los contratos con proveedores, optimicé ciertos flujos de trabajo y proporcioné orientación sutil a empleados clave sin que Tom se enterara. Poco a poco, la empresa empezó a mostrar señales de estabilidad, y mi corazón se llenó de un orgullo cauteloso. Pero cada mejora tenía un coste emocional. No podía celebrarlo abiertamente. No podía compartir una palabra de aliento ni una mirada de aprobación. Estaba atrapado en las sombras, un arquitecto silencioso del progreso, mientras que la persona que debería haber reconocido mi valor permanecía ajena. Mientras tanto, empecé a notar cambios sutiles en Tom. Su exceso de confianza flaqueaba ocasionalmente y vislumbraba la duda en sus expresiones, pequeñas grietas en la armadura de seguridad que portaba con tanto orgullo. Era una danza delicada, equilibrar la intervención con la invisibilidad, dirigir a la compañía sin dirigirlo directamente, dejarlo aprender mientras protegía lo que aún no entendía. El desgaste emocional fue inmenso. Las noches eran largas, llenas de cálculos, estrategias y silenciosas esperanzas. Los días estaban cargados de una aparente indiferencia, ocultando la tormenta de cariño y determinación que rugía en mi interior. El padre que una vez solo soñó con ver a su hijo triunfar, ahora soportaba el peso de la responsabilidad de su creación de maneras invisibles para todos los demás. Era una carga tan dolorosa como empoderadora. Una noche, mientras cerraba la laptop y me recostaba en la silla, reflexioné sobre el camino recorrido hasta entonces. Me di cuenta de que esta lucha no se limitaba a la empresa, sino al respeto, la confianza y la comprensión de que la sabiduría y la experiencia no se pueden ignorar con un solo insulto o un comentario desconsiderado. Tenía que demostrarle a Tom que el éxito no se basaba solo en la energía juvenil o las ideas llamativas. También se trataba de paciencia, estrategia y las lecciones silenciosas que se aprenden tras décadas de vida y aprendizaje. Los siguientes pasos que daría eran cruciales. Se habían sentado las bases, se había aumentado la apuesta y los sutiles cambios que había ideado comenzaban a repercutir en la empresa. Pronto llegaría el momento en que Tom vería el impacto de mi trabajo, no solo en números o eficiencia, sino en la profunda comprensión de que el padre al que subestimaba lo había estado guiando silenciosamente todo el tiempo. Y cuando ese momento llegara, todo cambiaría. El día de la revelación llegó silenciosamente, sin fanfarrias, pero su impacto sacudiría los cimientos de todo lo que Tom creía saber sobre su empresa y sobre mí. Había estado monitoreando el rendimiento durante meses, ajustando las operaciones sutilmente, asegurándome de que las mejoras parecieran producto de la casualidad, o como si el equipo hubiera resuelto los problemas por sí solo. Pero esta mañana ocurrió algo inesperado. Tom entró en mi pequeña oficina, un lugar en el que nunca había pensado mucho, con su habitual confianza. Lo notaba en su forma de caminar, la inclinación de la cabeza y la leve sonrisa que sugería que aún creía tenerlo todo bajo control. Pero esa sonrisa se desvaneció en cuanto abrió el portátil y vio el panel de análisis que había configurado discretamente meses antes. Las métricas clave no solo eran estables, sino que prosperaban. Los ingresos habían aumentado, los costes se habían reducido sin despidos ni resentimientos, y la satisfacción del cliente era más alta que nunca. Se recostó en su silla, desconcertado, mientras sus ojos escudriñaban números y gráficos como si hubiera entrado en un universo paralelo donde las reglas eran diferentes. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto?, murmuró, más para sí mismo que para mí. Su voz denotaba incredulidad, frustración y un dejo de miedo. Se enorgullecía de ser innovador, de ser el que tenía las ideas frescas, el que conocía el mundo empresarial moderno al dedillo. Y, sin embargo, allí estaba la prueba de que alguien más había estado moldeando silenciosamente la trayectoria de la empresa. Alguien con experiencia, visión de futuro y paciencia. Permanecí sentada, con las manos cruzadas sobre el escritorio, observándolo con calma. El momento había llegado.
Ya no había necesidad de fingir ni de guardar secretos. Tom levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en semanas, con una mezcla de sospecha y esperanza. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, casi temeroso de la respuesta. Asentí lentamente. Lo hice, dije, pero no para atribuirme el mérito. Lo hice porque creo en ti y creo en esta empresa. Pero más que eso, lo hice para mostrarte algo que necesitabas entender. Negó con la cabeza, como si intentara negar lo que veía. Pero, pensé, me dijiste que era demasiado viejo. Me dijiste que no entendería los negocios modernos. Tú mismo lo dijiste. Su voz se quebró por la confusión y la ira. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste todo esto sin que me diera cuenta? Me recosté y dejé escapar un profundo suspiro, una mezcla de alivio y cansancio. Tom, la experiencia no es solo una palabra. Es la recopilación de cada lección aprendida, cada error superado, cada conexión forjada durante décadas. Tienes energía, ambición e ideas, pero te falta la paciencia que da la experiencia. Quería que vieras que la edad no es una barrera, sino un recurso, si la usas con sabiduría. Tenía que actuar con discreción, porque si interfería abiertamente, podrías haber rechazado la ayuda de nuevo, y no podía arriesgarme a que te perdieras esta lección. Sus manos temblaban levemente mientras se las pasaba por el pelo. Yo no sé qué decir. Creía tenerlo todo bajo control, pero ¿tú lo has estado controlando todo este tiempo? Sus palabras no eran acusatorias. Estaban teñidas de asombro, de la lenta comprensión que se avecinaba. Sí, dije en voz baja. Te he estado guiando sin que te dieras cuenta, y la empresa prospera porque tú y yo pusimos nuestro granito de arena. Tu energía, mi experiencia, trabajando juntos incluso cuando no lo sabías. No se trata de demostrar que tengo razón. Se trata de mostrarte que la sabiduría y la edad pueden ser tan poderosas como la ambición y la juventud. Se hundió en la silla frente a mí, mirando al suelo, sin palabras. La sala estaba cargada de tensión y emociones no expresadas. Orgullo, culpa, humildad y admiración luchaban en su interior a la vez. Podía verlo en sus ojos, el reconocimiento de que me había subestimado, de que había ignorado los años de arduo trabajo y sacrificio que habían formado al hombre sentado frente a él. Entonces, en voz baja, habló, casi como si se confesara. No sé cómo agradecerte. Nunca pensé. Bueno, pensé que la experiencia estaba pasada de moda. Me equivoqué. Su voz se quebró y un pequeño temblor lo recorrió. He estado tan concentrado en demostrar mi valía, en hacerlo solo, que olvidé a las personas que realmente me hicieron quien soy. Extendí la mano y la puse sobre su hombro, sintiendo el peso de los años y las emociones en ese solo gesto. Tom, nunca es tarde para aprender humildad, y nunca es tarde para valorar a quienes te quieren, incluso cuando no te das cuenta. No actué por despecho, actué por cariño, y para recordarte que a veces las lecciones más importantes vienen de quienes menos te esperas. Por primera vez, Tom me miró no como un padre al que despedir, sino como un mentor, un compañero y un guía. Había asombro en sus ojos, pero también gratitud. La tensión acumulada durante meses, la lucha silenciosa, las intervenciones encubiertas, la montaña rusa emocional, se disolvió en comprensión. Había aprendido una lección que ningún libro de texto de negocios podría enseñar. Respeto, paciencia y el poder silencioso de la experiencia. Y en ese momento me di cuenta de algo. La revelación no era solo para Tom, era para ambos. Edad y juventud, ambición y sabiduría, energía y paciencia. No eran enemigos, sino complementos. Juntos, podíamos lograr más que cada uno por separado. El conflicto, la lucha, las batallas silenciosas, todo ello nos había conducido a este momento de claridad, comprensión y respeto mutuo. Sonreí en voz baja cuando por fin dijo lo que esperaba oír. Lo siento, papá. Dudé de ti. No volveré a hacerlo.
Y en esa confesión supe que había llegado el punto de inflexión. El momento había llegado. Meses de planificación discreta, influencia sutil y maniobras ocultas habían conducido a este punto de inflexión. Observé a Tom pasearse de un lado a otro en la oficina, con la mente claramente acelerada. Había comprendido la verdad, y sin embargo, el peso de esa comprensión parecía casi insoportable. Orgullo, vergüenza, admiración, todo mezclado en una maraña de emociones. Esta era la primera vez que comprendía de verdad la brecha entre su ambición y mi experiencia, y la tensión en la sala era palpable. «No puedo creer que no lo vi», murmuró en voz baja, casi quebrada. Todo este tiempo, pensé que estaba construyendo algo solo. Yo pensé que tenía que hacerlo todo yo mismo. Sus palabras atravesaron la habitación como una cuchilla, una confesión y una liberación a la vez. Mantuve la calma, dejándolo procesar la verdad. No había necesidad de sermonearlo. Ya había empezado a aprender la lección que esperaba enseñarle. Pero era hora de que comprendiera plenamente, no solo con números y gráficos, sino con acciones, experimentando las verdaderas consecuencias de su descuido. «Tom», dije con firmeza, levantándome de la silla, «no basta con darte cuenta ahora. Necesitas entender lo que significa respetar el trabajo y la sabiduría de los demás. Has estado tan concentrado en demostrar tu valía que olvidaste algo esencial. El liderazgo no se trata solo de ideas, sino de orientación, responsabilidad y colaboración». Dejó de caminar y me miró con los ojos muy abiertos. La mezcla de miedo y respeto en su mirada era evidente. Nunca me había visto así, ni asertivo, ni estratégico, ni con el control absoluto de la situación. Y eso, quizás, fue lo más impactante para él. El hombre tranquilo al que había desestimado, del que se había burlado por su edad y sus costumbres tradicionales, ahora se erigía como la autoridad, el arquitecto silencioso de la transformación de la empresa. No sé qué decir», admitió. Siento que he fracasado. Creía ser inteligente, pero ahora veo lo ciego que he estado. Le temblaba la voz. Había culpa, sí, pero también la chispa de la comprensión, el comienzo de la transformación. Me acerqué, bajando la voz para que transmitiera peso y preocupación. «No has fracasado, Tom. Has aprendido. Y aprender es más valioso que cualquier atajo hacia el éxito. Lo que necesitas ahora no es solo ambición, sino humildad y el coraje para actuar según ese conocimiento». Por un instante, el silencio llenó la sala. Entonces, con una determinación que no le había visto antes, se acercó a su escritorio, sacó un bolígrafo y empezó a redactar planes. No cualquier plan, sino cambios operativos que reflejaran las ideas que yo había ido introduciendo discretamente a lo largo de los meses. Lo observé con una mezcla de orgullo y satisfacción. Ese fue el momento en que la teoría se unió a la práctica, donde la comprensión se transformó en acción. Pero el clímax no se trató solo de la revelación de Tom. Se trató de recuperar lo que se había perdido silenciosamente: el respeto, la confianza y la autoridad que da la experiencia. Lo guié en los pasos finales, mostrándole dónde tomar decisiones, cómo priorizar sin perder la visión y cómo equilibrar la ambición con la sabiduría. Cada sugerencia que hice fue recibida con atención, asentimientos y, poco a poco, la humildad que esperaba inculcar. Esto es increíble», susurró en un momento dado, mirando la hoja de cálculo que había preparado, las reasignaciones presupuestarias, las optimizaciones de costos. «No puedo creer lo bien que se ve». «¿Cómo lo supiste?». Sonreí en silencio, dejando que la respuesta se quedara en la habitación sin palabras. Mis acciones ya habían hablado más fuerte que cualquier explicación. La lección ya no era teórica, era visible, tangible e innegable. Por primera vez en meses, no había tensión, ni resentimiento, ni actitud defensiva. Tom había llegado al límite de la comprensión, y pude ver la chispa de la transformación en él. Empezaba a comprender
lo que realmente significaba el liderazgo, lo que la paciencia y la experiencia podían lograr, y lo más importante, lo que significaba confiar y respetar a quienes lo precedieron. Y en esa habitación, entre hojas de cálculo, gráficos y el silencioso zumbido de las computadoras, un padre y un hijo habían alcanzado un nuevo equilibrio. La batalla del orgullo y la ambición se había topado con la serena fuerza de la sabiduría y la experiencia, y por primera vez ambos estábamos del mismo lado, trabajando hacia un objetivo común. Fue un momento de intensa emoción, de revelación y de acción. El primer acto de reconciliación, de verdadero entendimiento. El clímax había comenzado, no con palabras, sino con hechos decisivos. Y lo que sucedió después lo cambiaría todo para siempre. El ambiente en la oficina había cambiado por completo. La tensión que tanto había pesado durante los últimos meses había sido reemplazada por una energía intensa. Una batalla tácita entre el orgullo, el respeto y la comprensión. Tom, antes tan seguro de sus propias ideas, ahora me miraba con una mezcla de asombro e incertidumbre. El hombre al que había desestimado por ser demasiado viejo, no solo lo había guiado, sino que había reescrito discretamente las reglas de su empresa entre bastidores. «Papá, yo», empezó Tom con la voz entrecortada. «Nunca imaginé. Creí saberlo todo, pero me equivoqué». Levanté la mano, dejándolo terminar. Sobraban las palabras. Su comprensión ya era evidente en su postura. Ligeramente encorvado, agobiado por el peso de la humildad, pero dispuesto a aprender. Durante años lo había visto perseguir el éxito con una concentración impecable, ciego a la sabiduría acumulada durante décadas de ensayo, error y perseverancia. Y ahora, por fin, lo veía, no como una teoría, ni como un consejo, sino como una prueba. Prueba de que la experiencia importaba. Prueba de que el liderazgo no se trataba solo de ser la voz más fuerte de la sala o de perseguir la próxima gran idea. Me acerqué a la pizarra central, donde se mostraban todas las métricas empresariales cruciales, y analicé las mejoras que habíamos implementado. «Miren esto», dije en voz baja. «Los ingresos se han estabilizado, los gastos han bajado, y la moral de los empleados ha mejorado. Todos los cambios que introduje no se limitaron a reducir costos, sino a crear un modelo de negocio sostenible y eficiente». Los ojos de Tom se abrieron de par en par al examinar las cifras, asimilando lentamente el alcance de lo que se había logrado. Los gráficos, los flujos de trabajo reorganizados, la eficiencia operativa, no eran solo cifras abstractas, eran el reflejo de años de conocimiento práctico aplicado con precisión. Podía sentir en sus entrañas la realidad de cuánto había subestimado el poder de la experiencia. No puedo creerlo», admitió con voz temblorosa. «¿Todo esto lo hiciste tú? No solo ayudaste, sino que lo transformaste todo. Y al principio ni me di cuenta». Asentí, dejando que el peso de mi silencio llenara la habitación. No se trataba de señalar con el dedo ni exigir reconocimiento. Se trataba de dejar que experimentara la lección plenamente. La sorpresa en sus ojos, el respeto que nacía en mí, fue mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiera haber expresado con palabras. Entonces, llegó el momento de la verdad, la confrontación que había estado evitando, el ajuste de cuentas que se había estado gestando silenciosamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una mezcla de dolor y curiosidad en su tono. «¿Por qué no acudiste a mí desde el principio?». Me acerqué más, mirándolo fijamente. «Porque a veces la lección debe aprenderse con la acción, no con la conversación», le expliqué. «No quería que lo oyeras, quería que... ver eso. A sentir la vida no te da el respeto ni el éxito en bandeja de plata. Te lo ganas observando, escuchando y comprendiendo que la sabiduría a menudo llega silenciosamente». Se hundió en una silla, pasándose una mano por el pelo, abrumado por la emoción. Yo creía estar listo para esto. Creía saber lo que se necesitaba, pero ahora veo que estaba ciego. Te juzgué por lo que creía que eras, no por lo que podías hacer.
Fui arrogante y no me di cuenta de lo mucho que necesitaba orientación. El orgullo y la humildad chocaron en la sala como una tormenta, y por primera vez en años no hubo tensión ni conflicto, solo comprensión. Este fue el punto álgido de la lucha, el crisol donde las lecciones se encontraron con la realidad. La transformación de Tom no fue instantánea. Fue gradual, pero ahora innegable. Finalmente había asimilado el peso de mis acciones, el pensamiento estratégico que silenciosamente había transformado su startup y los sacrificios personales que habían pasado desapercibidos. «Quiero arreglar esto», susurró, casi para sí mismo. «Quiero reconstruir, no solo la empresa, sino a nosotros mismos. Ahora veo que el éxito no se trata solo de negocios, sino de respeto, confianza y compañerismo». Asentí levemente con la cabeza. «Ese es el primer paso». Y dije con voz tranquila pero firme: «Todo lo demás vendrá solo». El liderazgo consiste en asumir la responsabilidad de los errores, aprender de ellos y asegurarse de no repetirlos. Esto aplica tanto a los negocios como a la vida. El cambio fue total. Me veía no como un hijo que había despedido a su padre, sino como un joven que reconocía la fuerza serena de quien siempre había estado a su lado. Y en ese reconocimiento hubo reconciliación, aunque tácita, y un nuevo comienzo, no solo para la empresa, sino para el vínculo que habíamos permitido que se deshilachara. A medida que el día se desvanecía, trabajamos codo con codo, planificando los próximos pasos del negocio. Cada decisión que tomaba ahora conllevaba una dosis de perspicacia, un respeto por los cimientos que se habían establecido discretamente. Y aunque el mundo exterior permanecía ajeno al drama que se había desatado entre estas paredes, en el interior se había producido una profunda transformación. Este fue el clímax, el momento en que el orgullo se encontró con la humildad, la experiencia con la ambición, y un padre y un hijo finalmente se vieron con claridad. Las lecciones se habían aprendido a las duras penas, pero el resultado fue innegable. Se había ganado el respeto, se había logrado la comprensión y el futuro, tanto para la empresa como para nuestra relación, era ahora más brillante que nunca. En esa habitación, entre el silencioso zumbido de las computadoras y el tenue brillo de las pantallas, comprendí algo poderoso. A veces, las victorias más profundas no consisten en demostrarles a los demás que están equivocados, sino en mostrarles la verdad de una manera que jamás podrán olvidar. Y en esa verdad, ambos habíamos encontrado algo mucho más grande que el éxito. Era un vínculo reforjado, una lección interiorizada y un legado de sabiduría transmitido. Los días posteriores al clímax fueron distintos a todo lo que había vivido en años. Se produjo un cambio silencioso pero profundo en el ambiente, no solo en la oficina, sino también en el vínculo entre Tom y yo. Lo que antes había sido una relación marcada por malentendidos, juicios y resentimientos tácitos, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más genuino, basado en el respeto, la humildad y un propósito compartido. Tom había empezado a abordar cada aspecto de la empresa de forma diferente. Atrás quedaron los días de decisiones impulsivas y ambición desmedida. Escuchaba, no por obligación, sino porque por fin comprendía el valor de la experiencia. Preguntaba sobre los procesos, sobre los sutiles ajustes que habían optimizado el negocio discretamente, y sobre los empleados cuya moral había mejorado gracias a los cambios que yo había implementado. Cada pregunta reflejaba una nueva mentalidad, la voluntad de aprender, la voluntad de crecer y, sobre todo, la voluntad de ver que el éxito era una combinación de visión y sabiduría. Una mañana, mientras revisábamos los resultados trimestrales en la sala de conferencias, Tom me miró con una seriedad que no le había visto antes. «Papá», dijo con voz firme pero cargada de emoción, «he estado pensando todos estos años que tenía que esforzarme al máximo para demostrar mi valía. Pero ahora veo que tener guía, tener a alguien que ha pasado por las dificultades, no me hace débil, me hace más fuerte. No puedo creer que alguna vez haya dudado de ti».
Sonreí suavemente, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. No había amargura, ni rabia persistente, solo el silencioso reconocimiento de que el tiempo y la experiencia habían acortado la distancia que el orgullo había ensanchado. Nunca es tarde para aprender, Tom, respondí, y nunca es tarde para crecer. Durante las siguientes semanas, nuestra colaboración se profundizó de maneras que al principio fueron casi imperceptibles. Empezamos a celebrar reuniones conjuntas para intercambiar ideas sobre nuevas estrategias. Lo vi asumir riesgos calculados, equilibrando su energía juvenil, con la firmeza que da a comprender las consecuencias de cada decisión. Los empleados también lo notaron. La confianza, la colaboración y la nueva sensación de estabilidad dentro de la empresa. Los rumores de nuestro cambio de rumbo secreto empezaron a circular entre inversores y accionistas, pero solo Tom y yo conocíamos toda la historia. Una tarde, mientras caminábamos por la oficina, Tom se detuvo y me miró. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Creo que nunca te he dado las gracias de verdad. Por todo. Por creer en mí. Por intervenir. Incluso cuando no lo merecía. La sinceridad en sus ojos me impresionó. No había pretensiones, ni ego latente. Solo un joven que finalmente veía a su padre como realmente era. Y comprendí algo fundamental. El viaje no se trataba de demostrarle que estaba equivocado. Se trataba de ayudarlo a comprender que el éxito sin integridad, sin respeto por quienes te apoyan, es vano. Respiré hondo y le puse una mano en el hombro. Tom, las lecciones que necesitas no siempre son fáciles de aprender. A veces se aprenden a través del fracaso, a veces con guía y a veces con la observación. Lo importante es que las estás aprendiendo ahora. Eso es todo lo que importa. A partir de ese día, nuestros roles cambiaron. Dejé de ser un simple socio silencioso. Me convertí en mentor, guía y, en muchos sentidos, coarquitecto del futuro de la empresa. Tom abrazó esta relación con entusiasmo, reconociendo que la sabiduría y la experiencia son valores que ninguna educación ni innovación pueden reemplazar. Y yo, a su vez, sentí un renovado sentido de propósito, una satisfacción que iba más allá de los márgenes de ganancia o el éxito empresarial. Era la satisfacción de ver a mi hijo convertirse en un líder que comprendía el verdadero significado de la responsabilidad, el respeto y la humildad. Pero las lecciones se extendieron más allá de la oficina. Nuestra relación personal también floreció. Las cenas familiares, antes incómodas y silenciosas, se llenaron de conversación, risas e incluso momentos de reflexión compartida. Tom empezó a preguntarme sobre mis experiencias, mis desafíos y los sacrificios que había hecho. Y los compartí, no para presumir ni para criticar, sino para enseñar, para transmitir la idea de que el éxito no se trata solo de ambición, sino de resiliencia, sabiduría y empatía. Una noche, al salir juntos de la oficina, Tom se volvió hacia mí y me dijo: «Ahora me doy cuenta de que el éxito no se mide solo en números ni en elogios. Se mide en las personas a las que apoyas, en las lecciones que llevas contigo y en la confianza y el respeto que construyes a lo largo del camino. Estoy agradecido por ti, papá. De verdad agradecido». El peso de sus palabras me caló hondo y por primera vez me sentí en paz. El conflicto que una vez pareció insalvable no solo se había resuelto, sino que nos había transformado. Lo que comenzó como una lucha, un desafío para demostrar valor y capacidad, se había convertido en un puente que conectaba generaciones, sabiduría y visión. Mirando hacia atrás, comprendí algo que quizás siempre había sabido en el fondo. Las lecciones más poderosas no son las que se gritan desde un escenario ni las que se escriben en un libro, sino las que se viven, se sienten y se experimentan. Son los momentos en que el orgullo se encuentra con la humildad, la comprensión con la acción, y cuando el amor, incluso en su forma más silenciosa, enseña lo que las palabras no pueden. Mientras observaba a Tom caminar adelante, liderando con confianza a un equipo que ahora era más fuerte que nunca,
comprendí que nuestra historia era más grande que un simple cambio de rumbo empresarial. Se trataba de crecimiento, redención y el poder perdurable de la familia. Era la prueba de que, sin importar la edad ni los obstáculos, la sabiduría, la paciencia y la acción pueden reescribir el curso de una vida, y a veces de generaciones futuras. Al final, no se trataba de quién tenía razón o quién no. Se trataba de comprensión, conexión y la valentía de intervenir cuando más importa. Se trataba de demostrar, en lugar de decirlo, la verdad de que la experiencia, la integridad y el amor son la verdadera base del éxito. Y en eso encontramos no solo la victoria, sino un vínculo inquebrantable, un legado de lecciones que perduraría mucho más allá de las paredes de cualquier oficina, negocio o ambición fugaz. El viaje había terminado, pero el crecimiento, la transformación real y duradera, apenas comenzaba, y para ambos eso era más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? ¿Alguna vez te han ignorado por tu edad, tu experiencia o tu forma de vivir? Sé lo que se siente ser ignorado, que duden de tu conocimiento y sabiduría, incluso las personas que más quieres. Pero lo que he aprendido, y lo que esta historia demuestra, es que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces actúa silenciosamente entre bastidores, convirtiendo los obstáculos en oportunidades y enseñando lecciones que las palabras por sí solas jamás podrían transmitir. Si alguna vez has enfrentado dudas, rechazo o la sensación de que el mundo piensa que eres demasiado viejo o demasiado inexperto, quiero que recuerdes esto. Tu valor nunca se define por la percepción de los demás. La experiencia, la paciencia y la resiliencia son fuerzas que pueden cambiarlo todo si tienes la valentía de actuar, aunque sea en silencio. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tomado una postura, has dado un paso audaz o has demostrado que alguien estaba equivocado de una manera que te cambió la vida? O quizás alguien te sorprendió con sabiduría y guía que no esperabas. Comparte tu historia en los comentarios. Leo todas y cada una de tus experiencias y podrían inspirar a alguien más a actuar hoy. Y si esta historia te conmovió, si te recordó el poder de la perseverancia, la fuerza de la acción silenciosa o la importancia de la familia y el respeto, no la pases por alto. Como suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana traemos historias como esta, historias de valentía, justicia y lecciones que te acompañarán mucho después de terminar el video. Recuerda, nunca es tarde para demostrar tu valía, tomar las riendas de tu destino o cambiar el rumbo de la vida de alguien, aunque solo sea con tus acciones, tu guía o tu ejemplo. Así que da ese paso hoy y deja que tu historia sea la próxima que impacte, inspire y empodere al mundo.